Bienvenido. En esta ocasión vamos a analizar y comparar los diferentes protocolos, los más comunes de usos de ayudas ergogénicas. Vamos a comparar el Blast PST, Blast and Bridge, Blast TRT y Blast and Cruise. Antes de comenzar, debe de quedarte claro que esto es de manera general. Siempre hay que individualizar cada caso, cada contexto. Primero vamos a evaluar la recuperación del eje hormonal. ¿Se da o no se da en cada protocolo? Tenemos el Blast y PST, ciclo y posciclo. En este protocolo se hacen fases de dosis altas de andrógenos, posteriormente se pasa a una terapia posciclo, el PST, y después no se utiliza nada. Aquí en este protocolo es normal, lo más común es que el eje se recupere, pero no depende del PST, depende de la eliminación de metabolitos y del daño que hay en las células del Leydig. Si el daño que hay en las células del Leydig no es mucho, el eje se va a recuperar, siempre y cuando los metabolitos se hayan eliminado. Entonces, en este protocolo, el eje sí se recupera. Posteriormente tenemos el Blast and Bridge. Este protocolo también consiste en una fase de dosis altas. Posteriormente se hace un bridge o puente donde no se utilizan sustancias que interactúen con el receptor androgénico, pero se sigue utilizando sustancias, así hasta el siguiente ciclo. Es decir, no se hace una pausa de sustancias, se siguen utilizando sustancias, pero entre ciclo y ciclo se hace un puente con sustancias que no interactúen con el receptor de andrógenos. En este protocolo también se recupera el eje normalmente. Ahora llegamos al Blast y TRT. En este protocolo también consiste en una fase de dosis altas de andrógenos, posteriormente se baja a una TRT, a una terapia de reemplazo de testosterona, es decir, las dosis son para mantener niveles de testosterona dentro del rango de la normalidad, dentro del rango fisiológico, y después se vuelve a hacer un Blast, un ciclo. En este protocolo, como tal, mientras se esté haciendo, no se recupera el eje, ya que mientras tú metas hormonas exógenas o sustancias que interactúen con el receptor de andrógenos, el eje va a estar inhibido. Entonces, en este protocolo Blast y TRT no se recupera el eje hormonal. Ahora llegamos con el Blast and Cruise. En este protocolo se hace una fase de dosis altas de andrógenos, posteriormente se hace una fase de dosis bajas de andrógenos, pero que siguen estando por el rango suprafisiológico. Es decir, no se llega a dosis de TRT, se sigue manteniendo una dosis suprafisiológica, pero menor que en un Blast. Entonces tenemos fases de dosis altas y fases de dosis bajas, pero que superan el rango fisiológico. Y como tal, entonces, hay sustancias que interactúan con el receptor de andrógenos, el eje va a estar inhibido y no se va a recuperar. Entonces, en el protocolo Blast and Cruise, el eje hormonal no se recupera. Ahora vamos a comparar si en cada protocolo se tiene que emplear una TRT de por vida. Primero tenemos el Blast y PST. En este protocolo no se emplearía una TRT de por vida, ya que tú haces tu fase de dosis altas, tu PST y posteriormente no empleas nada. Aquí lo que hay que verificar es que tus hormonas se hayan recuperado. Una vez que se hayan recuperado, pues ya no hay necesidad de utilizar andrógenos. Entonces, en este protocolo, la TRT no es necesaria y no se emplearía de por vida. Blast and Bridge. En este protocolo, Blast y Puente, tampoco se tendría que emplear de manera general una TRT de por vida por usar andrógenos, ya que se hacen fases de dosis altas, se hace un puente con sustancias que no interactúan con el receptor de andrógenos. En este periodo el eje se recupera y posteriormente se vuelve a hacer un Blast o ciclo. Entonces, como norma general, no se tendría que hacer una TRT o no estaríamos atados a una TRT de por vida. Ahora, en el Blast y TRT, aquí sí puede ser y lo más probable es que sea una TRT de por vida, ya que el uso del andrógeno siempre va a estar, mientras estés en este protocolo, siempre vas a estar usando andrógenos de manera exógena. En el Blast usas dosis altas de andrógenos y en una TRT, sí, bajas las dosis
a dosis fisiológicas, pero sigues usando sustancias exógenas. Y con esto tu cuerpo detecta que no necesita producir hormonas. Entonces el daño acumulativo va a ser que se dañen las células de Leydig y va a ser necesario después que estés en una TRT. Esto es lo más común. Ahora, en el Blast and Freeze, pues si en el Blast y TRT era necesario o muy probable el uso de una TRT de por vida, pues en un Blast and Freeze la TRT se vuelve obligatoria, ya solo para mantener las ganancias, ya que aquí el daño sí o sí se va a dar a las células de Leydig, ya que siempre estaríamos expuestos a dosis suprafisiológicas, nunca se bajaría y el eje nunca se recuperaría. Entonces en un Blast and Freeze el eje no se va a recuperar y siempre se tendría que emplear una TRT, es decir, ya estaríamos empleando de mínimo dosis de terapia para siempre. Ahora vamos a comparar las ganancias que da cada protocolo. Aquí te voy a decir algo que posiblemente te sorprenda. Todos los protocolos tienen algo en común y si ya te diste cuenta es que todos son Blast, 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 Blast. Todos son fases de dosis altas, todos tienen fase de dosis altas. Entonces, en este Blast, las ganancias van a ser iguales en cada protocolo. Todos dan las mismas ganancias en la fase de Blast, porque Blast significa dosis altas y esto va a depender de tu programación. Entonces, las ganancias que obtendrías en cada protocolo serían las mismas, siempre y cuando las dosis sean iguales en cada Blast. Entonces tenemos que las ganancias son iguales en todos, ¿vale? Ahora vamos con la parte que hace la diferencia entre protocolos, el mantenimiento de las ganancias. Primero tenemos el Blast y PST. En este protocolo es muy difícil mantener todas las ganancias que se obtuvieron y lo normal es que se pierda la mayoría. ¿Esto a qué se debe? Nosotros hacemos una fase de dosis altas. Posteriormente, en el PST lo que buscamos es mantener estas ganancias, es decir, aumentamos nuestra producción endógena de testosterona, pero con sustancias exógenas. Entonces, mientras el eje se recupera, ahí en ese periodo hay pérdidas. Y una vez que se recuperó tu eje, no vas a llegar a los niveles que estabas cuando estabas en Blast. Entonces, es normal que parte de las ganancias que obtuviste se pierdan. Entonces, el Blast y PST no es muy bueno para mantener las ganancias. Ahora llegamos al Blast and Bridge. En este protocolo sería el que sigue al Blast y PST. En este protocolo también no es muy bueno para mantener las ganancias, pero es mejor que un Blast y PST. ¿Por qué? Porque en el Blast and Bridge no solamente utilizamos sustancias que potencian nuestra producción endógena, sino que también utilizamos sustancias que aumentan el anabolismo por medio de otras vías que no es el receptor androgénico, como por ejemplo el clenbuterol, que activa mTOR, la hormona de crecimiento, que reduce el catabolismo muscular. Todas estas sustancias se emplean en el bridge, es decir, no estamos como tal en un PST y podemos mantener más ganancias que con un PST. Entonces el bridge estaría en el rango medio. Aquí podemos poner aquí y acá, el rango medio. Ahora llegamos al Blast y TRT. En este protocolo sí es muy probable que mantengas, por no decirlo, todas las ganancias, ¿sale? 90% de las ganancias que obtuviste del Blast las vas a mantener en una TRT. ¿Esto por qué? En el Blast y TRT. ¿Esto por qué? Nosotros hacemos la fase de dosis altas, progresamos. Posteriormente pasamos a una TRT, pero la caída no es tan grande a que si esperáramos a que nuestro eje se recuperara, ya que siempre como mínimo estaríamos en 1000 nanogramos sobre decilitro en sangre de testosterona, y esto te permite mantener del 80 al 90% de las ganancias que obtuviste en el Blast. Entonces en las ganancias se mantienen y es un muy buen rango, muy buen ratio que tiene de ganancias con pérdidas respecto a las fases, digamos, de descanso en TRT. Entonces sí mantiene las ganancias. Ahora llegamos al protocolo Blast and Freeze. En este protocolo sí se van a mantener las ganancias, pero no solamente se mantienen,
sino que también es posible seguir progresando en la fase de Cruise, ya que a pesar de que se bajan las dosis, siguen estando en dosis suprafisiológicas. Entonces, en este protocolo no solamente mantienes, sino que también puedes progresar en las fases de Cruise. No solamente progresas en el Blast, sino también en el Cruise. Ahora vamos a comparar el aspecto de la salud en cada protocolo. Aquí podemos mantenerlos en 3 categorías: bajo impacto, impacto mediano y impacto alto. Como ya te imaginarás, el Blast y PCT es el de menor impacto que tiene a la salud, ya que se realizan fases de dosis altas, posteriormente se hace un PCT y posteriormente no se utiliza nada. Es por esto que este protocolo no genera tanto impacto a nivel de salud. Entonces mantenemos una buena salud dentro del uso de farmacología, bueno, con un protocolo Blast y PCT. Posteriormente tenemos el Blast y puente. En este protocolo es verdad que se siguen usando sustancias, pero ya no interactúan con el receptor de andrógenos, que son los que más daño generan. Entonces aquí el rango de salud es un rango medio. Se hace un daño, digamos por así decirlo, medio a la salud, ya que sí le damos descanso al cuerpo de los andrógenos, pero seguimos metiendo sustancias, utilizando sustancias que nos van a generar algo de daño, pero ya no como lo hacen los andrógenos. Se hace una fase de dosis altas, un puente con sustancias que no interactúan con el receptor de andrógenos y una fase de dosis altas. Entonces aquí es un rango medio, ¿vale? Posteriormente tenemos el Blast y TRT. Este también entra dentro del rango de daño medio, ¿vale? Ya que este entra del rango medio, ya que se hace una fase de dosis altas y se baja a una TRT. Incluso hay personas que andan en una TRT por salud, no lo hacen con fines estéticos, ya que una TRT, tener niveles bajos de testosterona, es algo malo para la salud. Entonces, en este protocolo es un rango de daño medio, ya que sí generas daño en las fases de Blast, pero el TRT precisamente se hace para eso, para que en ese tiempo se normalicen los valores de salud. Entonces es un rango medio. Posteriormente llegamos al Blast and Cruise. En este protocolo el daño va a ser alto, y aquí es donde se requiere mayor responsabilidad de los usuarios, ya que como nunca se deja de usar, el daño siempre va a estar, ya que siempre estamos no solamente utilizando, sino estamos usando dosis suprafisiológicas siempre. No hay una bajada a dosis fisiológicas. Entonces el daño va a ser elevado. En este protocolo el daño es elevado. La preservación de la salud casi no se da. Es por eso que necesita un mayor control. Este es el protocolo que más daño genera. Ahora vamos a comparar el costo que tiene cada protocolo. El Blast y PCT es el protocolo más barato. ¿Esto por qué? Tú realizas tu fase de dosis altas, pasas a un PCT, que suele ser la parte cara del protocolo, y posteriormente no utilizas nada. Es por esto que el PCT es pues, el protocolo, digámoslo así, más barato. El costo es bajo. Posteriormente, el Blast and Bridge, aquí el costo sí se eleva, no por la parte de Blast, sino por la parte de Bridge, ya que aquí utilizamos sustancias que nos hagan mantener las ganancias, pero no interactúan con el receptor de andrógenos, como por ejemplo la hormona de crecimiento. Y si estás familiarizado con este ambiente, pues sabrás que la hormona de crecimiento no es barata. Entonces aquí pues sería un costo de rango medio. Ahora, en el Blast y TRT, el costo digamos que se vuelve a ser algo barato, ya que tú usas tu fase de Blast, después pasas a una TRT. Aquí, ¿qué es lo que va a elevar el costo? Si tú usas testosterona de farmacia, esto puede elevar el costo. Pero si sigues utilizando testosterona underground, como en tu fase de Blast, ya que la mayoría de las sustancias se obtienen de manera underground, entonces el costo pues se baja, ¿sale? Aquí pues sería un costo de rango bajo. Ahora, llegamos al Blast and Cruise. Aquí el costo de este protocolo es digamos, el más caro, pero no tanto por la parte de Blast,
ni por la parte de Cruise. Aquí los costos se elevan demasiado, ya que en los demás protocolos también, pero en este protocolo en especial debes de llevar un control minucioso de tu salud. Es decir, estar realizando evaluaciones médicas, análisis sanguíneos, pruebas para ver cómo está tu salud, ya que como nunca estás dejando de usar, tu salud se está dañando y es muy importante llevar un control de analíticas para saber cómo está tu salud. Entonces eso es lo que eleva el costo de este protocolo, del Blast and Cruise. En los demás protocolos también debemos hacer analíticas, pero los periodos son más largos. En este protocolo, de mínimo 4 o 6 semanas tienes que estar haciendo análisis. Entonces el costo de este protocolo es alto. Ahora vamos a ver el uso que se le da a cada protocolo. Primero tenemos el Blast y PST. Este protocolo es ideal para personas principiantes, personas que quieren probar, que quieren ganar un poquito más de músculo, que quieren verse bien para la playa, ¿vale? Entonces, para principiantes. Después, el Blast and Bridge es para personas de nivel medio, personas que sí quieren ganar músculo y que quieren mantener esas ganancias, pero no afectar tanto a la salud. Entonces sería para personas de nivel medio. Ahora el Blast y TRT. Este protocolo es para personas que ya progresaron, que quieren seguir progresando y que quieren mantener todas sus ganancias. También es para personas que ya vieron e intentaron recuperar su eje hormonal y vieron que no se pudo, que ya no pudieron recuperar el eje hormonal, ya sea porque las células del EDIC se han dañado mucho. Entonces estas personas ya tendrían que estar en un Blast y TRT. Esta se podría decir que es para personas de nivel alto. Ahora el Blast and Cruise, este es el protocolo que obviamente es para personas de nivel muy alto a nivel avanzado, ¿vale? Personas como quiénes, pues personas competidoras, personas influencers, personas que viven de su físico y que necesitan verse bien, estar bien de manera, digamos, musculosa, tener músculos, estar definidos todo el año, ya que de ahí pues obtienen sus ingresos. Entonces, este protocolo pues solamente idealmente debería de ser para este tipo de personas. Personas que sí o sí necesitan tener un buen nivel físico y que viven de eso, ya que el impacto que tiene a nivel de salud es el más alto, pero también las ganancias se mantienen y sigues progresando. Es por eso que este protocolo pues requiere de mucha responsabilidad. Te va a dar muchos resultados, pero también es el que genera más daño a tu salud. Y así llegamos al final de este video, y la idea que quiero que te lleves es que veas que todos los protocolos te van a dar ganancias, todos tienen fase de Blast. Lo que los hace diferentes es el impacto que tienen en tu salud y el nivel de mantenimiento que vas a tener de cada protocolo, de las ganancias que vas a mantener en cada protocolo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en los siguientes videos.